Buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar esta conferencia que inaugura el módulo de responsabilidad patrimonial del Estado y continuamos, ¿cierto?, con nuestras actividades dentro de esta especialidad. Esta apertura, este curso en particular, va a contar con la conferencia del profesor Soto, referida a responsabilidad del Estado y sus actuales desafíos. Vamos a iniciar con un pequeño, digamos, encuadre o breve introducción respecto a la materia, breve referencia de orden histórico. Luego pasamos a la conferencia y se admiten preguntas, luego o breves discusiones al respecto. Así que espero que se animen tanto las personas que nos están viendo como las personas que están presentes. Bueno, una pequeña introducción. Las reglas de la responsabilidad patrimonial del Estado, en particular la construcción, digamos, de este sistema, o cuasi sistema, se ha construido a lo largo de ciertos hitos jurisprudenciales, al alero de ciertos hitos jurisprudenciales principalmente. Pero estos hitos han tenido idas y vueltas, digamos, y a veces contradicciones, durante todo el siglo XX, más allá de las reglas que rigen este sistema de responsabilidad. Tenemos la sociedad Fuchs con Platt-Fisco en 1908 y la Apostol con Fisco en 1930, que recién ahí empieza, ¿cierto?, a establecer ciertas reglas cercanas al derecho administrativo, el derecho público, para normar este tipo de responsabilidad. Luego Mario Granja con Fisco el 38, con Aquebeque con Fisco el 43, para decir que existen actos de gestión y actos de autoridad y cuáles pueden ser recurribles o objeto de indemnización. Luego tirado con Municipalidad de la Reina del 81, ya con la constitución vigente, digamos, habla recién de falta de servicio, una conceptualización errónea respecto a su origen, y establece el sistema de responsabilidad objetivo inicial. Imagínense, recién a fines del siglo XX tenemos esa discusión insinuada solo por la jurisprudencia. Luego Comunidad Galletó con Fisco el 84, donde juzga y obliga a reparar la obligación, las actuaciones lícitas del Estado. Recién en el 84, Hexagón con Fisco el 87, donde se prescinde completamente del estatuto civil para juzgar el actuar de la administración y su procedencia de indemnización, y Aedo con Fisco, que distingue entre la acción de nulidad y la acción patrimonial, por ejemplo, y cuál es el estatuto que rige cada uno, por mencionar algunas. Como ven, el siglo XX se ha configurado este sistema por medio de la jurisprudencia, quizás el peor método, digamos, para establecer reglas del derecho administrativo, ¿cierto? Porque generalmente se requieren más certezas que vaivenes jurisprudenciales. Y recién, a finales del siglo XX e inicio del XXI, encontramos las primeras reglas, digamos, que podemos asociar a un sistema de responsabilidad. Artículo 38, inciso segundo, por ejemplo, que se configuró una discusión respecto a si es una regla competencial, si establece un tipo de responsabilidad en particular, etc. Y las reglas, digamos, de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, el 4 y 44, que primero hay una expresión de principio de responsabilidad y luego hay se insinúa expresamente, ¿cierto?, la falta de servicio, sin más. Pero esto no trajo certidumbre, como nosotros sabemos, ¿no? Esto de colocar la falta de servicio bajo el título de disposiciones especiales, excluyendo o generando la duda respecto de otros órganos si son objeto o no de esta falta de servicio. No hay modificaciones al juicio de Hacienda, que es del siglo, digamos, pasado, o doblemente pasado. Tampoco encontramos una forma de responsabilidad constitucional, más allá de esa expresión del 38, inciso segundo. Y la discusión doctrinal se segmentó en esos pequeños espacios. Si esto es objetivo, si aquí hay culpa, dolo, o si la falta de servicio es algo, una tercera vía, como plantea el profesor Pirri. Discutimos de nuevo sobre competencia, sin superar en los primeros años la discusión del 25, y luego el plazo de prescripción, que han corrido ríos de tinta, como se dice, respecto a un tema que no es tan dramático. Sin embargo, tenemos hoy día, ¿cierto?, se enfrentó, y esto es interesante, la discusión en el escenario constitucional actual, y se tuvo, ¿cierto?, en vista, como podemos ver en el borrador ya directo, menciona que
pero no hubo un arrojo total por la necesidad que tenemos actualmente. Donde vemos, si comparamos, digamos, lo que tenemos actualmente, hay una diferencia semántica que es bastante interesante, donde si analizamos el 38 o observamos simplemente el 38 inciso segundo, se cambia la expresión de vulneración de derechos para la procedencia por la expresión ahora vulnerada. Y, segundo lugar, que es relevante, quizás tan trascendente para la construcción de un sistema, se omite, ¿cierto?, la repetición al funcionario. Esto quizás puede ser interesante, estos cambios, pero quizás nos lleve de nuevo a discutir lo mismo, la objetividad, la culpabilidad, ¿sí?, donde hoy día los escenarios, el incipiente escenario está en la discusión si hay responsabilidad por acto ilícito, si se funda esto en las teorías del riesgo o en especial sacrificio, o establecer un paraguas, digamos, común, o un paraguas común respecto de los sistemas especiales de responsabilidad que se multiplican, digamos, según la necesidad de cada servicio, o la responsabilidad por el hecho ajeno, o la falta, digamos, de actividad de la administración, que hoy día, en base a un Estado regulador, ese sí que existe, digamos, y ha existido por ya largas décadas, ¿qué importancia tiene, no?, que una administración deje de fiscalizar o de observar respecto a los hechos, respecto de, digamos, lo que pueda pasar en la actividad de un tercero, en la actividad en particular? ¿Qué duda cabe que no observar determinadas conductas privadas que están extremadamente regulados pueda generar efectos en tercero? Bueno, es urgente, digamos, para los estudiosos del derecho administrativo, la doctrina, colocar la mirada en temáticas de mayor incertidumbre, para estar esta vez por delante de los tiempos y no esperar un fallo para tomar una posición, ya que se corre el riesgo de coincidir sin más en el criterio institucional. Esto concluía la exposición, esta introducción, profesor. Paso a presentar al profesor. El profesor Sebastián Soto es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, director del Departamento de Derecho Público, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, y actualmente se desempeña como consejero del Consejo de Defensa del Estado, integrando actualmente el Comité Contencioso Administrativo. Dejo con ustedes al profesor Sebastián Soto, y yo voy a... Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. También muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes para conversar de estos temas tan relevantes. Yo tengo una breve presentación y sin perjuicio de que abramos siempre la conversación a preguntas, comentarios. Me encantaría poder también tener algunos momentos de diálogo entre nosotros sobre básicamente lo que ya también ha ilustrado inicialmente Sebastián al inicio de nuestra de esta presentación. Entonces, sin más, bueno, vamos a partir. Yo divido la presentación en 4. Primero, cuestiones de fácil despacho, simplemente para avanzar rápidamente en torno a ellas. Luego, algunos debates viejos, otros debates nuevos y los temas más polémicos, a mi juicio, en esta materia. Hasta hacia el final, entonces, podamos también tener ahí un espacio de conversación. Respecto a las cuestiones de fácil despacho, Me está exponiendo, profesor. ya, muchas gracias. Entonces pasemos partamos por una cuestión evidente que no requiere mucha reflexión ni tampoco discusión, que es la idea de la responsabilidad del Estado. Durante algún tiempo, mucho tiempo, digamos, el derecho público creyó en que el Estado era irresponsable o no tenía una suerte de principio que dominara su actuar vinculado con la responsabilidad. Sabemos que eso han pasado muchos siglos desde una tesis como esa, y hoy día no cabe ninguna duda de que de modo expreso o de modo implícito, en nuestro Estado de Derecho se exige que el Estado también sea responsable por su actuar dañoso, por los perjuicios que pueda causar. Y por lo tanto,
eso se ha configurado sobre la base de la idea de un principio de responsabilidad. Principio que es fundamento, a mi juicio, del Estado de Derecho, como también pudiera serlo el principio de legalidad, como también pudiera ser la supremacía constitucional. De hecho, uno suele argumentar que las tres bases de nuestro Estado de Derecho es tanto la supremacía constitucional, el principio de legalidad y la responsabilidad. Y aquí les traigo, si es que está esta cita del Tribunal Constitucional, que no es solo una vez, sino que se ha reiterado en otros fallos, en donde básicamente afirma esto que les señalo, el principio de responsabilidad, la obligación de responder por los perjuicios causados por la infracción del deber jurídico, no queda restringido al ámbito puramente legal, pues está incorporado al ordenamiento constitucional, el que no solo otorga rango constitucional a la responsabilidad civil y penal, sino que consagra estatutos concretos de responsabilidad o le encomienda al legislador hacer. Es decir, como base de nuestra institucionalidad, artículos 6 y 7, y como base de un Estado de Derecho moderno, tenemos que deducir la responsabilidad. Eso que yo creo que hoy día nadie cuestionaría, se ve complementado con una serie de normas cuando hablamos de la responsabilidad del Estado. El artículo 38, inciso segundo, Sebastián ya hizo referencia a él, sabemos que ahí aparece cualquier persona que sea lesionada en sus derechos, puede, por la administración, por cierto, puede reclamar ante los tribunales que determinen la ley, y como bien señalaba Sebastián, además establece la posibilidad de repetir contra el funcionario que hubiere causado el daño. Esa regla, como bien dice Sebastián, pasa al texto que está en escrutinio ahora por nosotros para el plebiscito de algunos meses más, con algunas modificaciones a las que me voy a referir más bien después. Luego, el artículo 4 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases de la Administración del Estado también contempla el 4 la responsabilidad y el 42 la falta de servicio ya como factor de imputación que es relevante mencionar. Pero no solo eso, que son las normas que creo más sobre las que va a girar principalmente esta presentación, también me parece importante hablar de algunas otras simplemente para tenerlas presentes. No obstante, yo no me voy a detener mucho más. La primera es lo que solemos denominar como error judicial, es decir, la responsabilidad del Estado juez, que en la Constitución está contemplado en el 19, número 7, letra I, de un modo que ustedes conocen. ¿Se acuerdan cuál es el factor de imputación ahí? ¿Cuál es? ¿Cuándo el Estado juez en esos casos es responsable? En caso de sentencias, ¿se acuerdan? Por ahí va, injustificadamente errónea su arbitrio. Y esa es un desarrollo más intenso de la Constitución vigente respecto de una regla más ambigua y amplia que había en la Constitución del 25, nunca realmente aplicada, que se expresa en el 19, número 7, letra I. En consecuencia, en ciertas hipótesis acotadas, que hoy trata de responsabilidad penal, sentencias, sobreseimientos, en fin, todo, y en caso de sentencias injustificadamente erróneas o arbitrarias, la Constitución dispone que pudiera haber una responsabilidad por error judicial. ¿Y qué es esto de injustificadamente erróneo o arbitrario? Pues bien, esto se discutió mucho en su tiempo, pero es errores judiciales crasos, o como dice Silva Bascuñán, cuando no hay elementos que intelectualmente a una mente normal puede haberse llevado a la conclusión que llegó el juez. Una falta de fundamento racional, también agrega Silva Bascuñán. Un error profundo que generó como resultado el que una determinada persona hubiera estado sometida a proceso, etc. Es decir, el error injustificadamente erróneo o arbitrario, o la conducta, en este caso la sentencia injustificadamente errónea o arbitraria, es una responsabilidad, es un factor de imputación que exige un error craso, profundo, intenso por parte del tribunal, por parte del juez. No vaya a pensarse que esto excluye la posibilidad de que el Estado juez sea también responsable por falta de servicio.
Y hay ahí un paréntesis, que yo no me voy a detener mucho más en esto, no sé si es que en otra clase lo harán, pero simplemente para que lo tengan en mente, hay jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que es posible, y esta ya está relativamente asentada, que está bien, aquellos órganos que están excluidos de la ley de base de la administración del Estado en materias, porque la misma ley lo señala, y de todos modos pueden responder por falta de servicio en ciertos casos. Ya hay sentencias en donde la Corte Suprema ha considerado que ha habido falta de servicio de jueces o funcionarios judiciales por el funcionamiento anormal, señala, de la administración. Es decir, ya no con este factor de imputación tan intenso como es la sentencia injustificadamente errónea o arbitraria en juicios determinados con un proceso determinado que ustedes saben que debe ser declarado así por la Corte Suprema, sino que es ya la clásica falta de servicio como factor de imputación, pero ahora no de la labor jurisdiccional propiamente, sino que de la labor de el Estado juez en el ejercicio de las atribuciones propias de los funcionarios judiciales, que pueden ciertamente ser jueces. Esa frontera es difusa, esa frontera es porosa, pero no debe llevarnos a creer que el estado actual de la cuestión es que el único camino para la responsabilidad del Estado juez sea el 19 número 7 letra I. No, eso ha quedado atrás. Hoy día también se abre un espacio a, digamos, la falta de servicio de la administración judicial, de la administración de justicia. Esto que estoy diciendo toma carne en alguna medida en la discusión de la convención que trató de establecer una norma en este sentido, que yo no voy a tener mucho más, pero que si ustedes así quisieran verlo pueden consultar el borrador o la propuesta. Pero dejando atrás entonces el antiguo 19 número 7 letra I, o el actual, el vigente 19 número 7 letra I, la propuesta viene efectivamente mencionando respecto a la administración de justicia la falta de servicio. Junto con la responsabilidad del Estado juez, también sabemos que hay otros órganos del Estado que también pueden incurrir en responsabilidad con factores de imputación diversos. Por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público, en el artículo 5º de su ley orgánica, se establece que el Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio. Y en consecuencia, esa frase, injustificadamente errónea o arbitraria, a ustedes ya les suena conocida, y precisamente en los 90, cuando se discutió esta ley, se dijo, mire, ¿por qué no, dado que tenemos ya un acervo interpretativo de lo que injustificadamente erróneo o arbitrario significa, y lo tenemos en el 19 número 7 para el error judicial, bueno, ¿por qué no lo importamos también, lo utilizamos en el caso del Ministerio Público? Y bueno, ¿y por qué no exigirle al Ministerio Público el mismo estándar de imputación que se le exigiría a cualquier otro servicio? Es que yo preguntara aquí, que levante la mano, ¿quién cree que exigirle al Ministerio Público una estándar superior a la pura falta de servicio, que lo vamos a ver qué significa, pero ustedes pueden rápidamente deducir que exigir falta de servicio es exigir menos que exigir una conducta injustificadamente errónea o arbitraria? ¿Por qué al Ministerio Público, comillas, privilegiarlo, protegerlo con este estándar que exige una conducta, un reproche a esa conducta tan superior? ¿Quién se atreve a elaborar una hipótesis? Ustedes fueran legisladores en 96 o por ahí, cuando se discutió esto, no, después, la verdad. Ustedes hubieran reprochado este artículo 5º, ustedes hubieran dicho, oiga, momento, ministro de Justicia, ¿por qué este factor, este reproche tan intenso a la acción, o más bien este reproche tan intenso para que la acción del Ministerio Público sea, o por qué este estándar tan intenso para que la acción del Ministerio Público sea reprochable? ¿Qué será? De la audiencia dijo algo. A ver, que hay una mayor susceptibilidad de error en la investigación. así es, o sea, Muy bien, Nicolás. ahí está la filosofía de una norma como esta. El Ministerio Público en la persecución penal, o más bien, digámoslo así, toda persecución penal camina por una delgada línea.
una línea compleja en donde el error, en donde la falta, en donde la equivocación, en donde la conducta reprochable tiene efectos dañinos intensos. Porque a nosotros nos persiga el Ministerio Público no es lo mismo que un servicio cualquiera pueda incurrir una falta de servicio. ¿Y por qué? Bueno, porque hay afectación de derechos intensas en la persecución penal. Y entonces el derecho dispone y establece que, pues bien, debemos, para evitar por los riesgos asociados, como muy bien decía la persona que estaba comentándolo en el chat, por los riesgos también asociados digámoslo así, a disuadir la conducta de los fiscales del Ministerio Público, de la institución en la persecución penal por un estándar muy bajo de reproche jurídico, es que se establece un reproche muy alto, que es esta conducta, esta conducta injustificadamente errónea o arbitraria. Es decir, que la acción del fiscal, que la persecución fue brutalmente injusta, que no tiene ninguna base, que no se basa, es totalmente contraria a la justicia, a la razón o a las leyes, que fue solo dictada por la voluntad o el capricho de quienes lo disponen, ha dicho o ha escrito Doctrina y Jurisprudencia a este respecto. Es decir, nosotros podemos demandar al Ministerio Público no simplemente por una falta de servicio, sino que tenemos que probarle que es para que el Estado pueda responder que la conducta en que incurrió en la persecución penal o la omisión en que incurrió en la persecución penal fue injustificadamente errónea o arbitraria. Pero no solo los jueces, no solo el Ministerio Público, sino que también en materia sanitaria, es decir, en materia de actuación de los hospitales públicos o de los servicios de salud, hay también reglas en esta materia. ¿Por qué? Porque también sabemos que los órganos de la administración del Estado tienen una labor en las cuestiones sanitarias, y ahí la ley 19.996, en su artículo 38, establece que los órganos de la administración del Estado en materia sanitaria van a ser responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio. Explicita ahora este criterio como tradicionalmente lo es para los servicios públicos. Pero luego dice, en particular, deberá acreditar que el daño se produjo por la acción o omisión del órgano mediando la falta de servicio. ¿Y qué es falta de servicio en materia sanitaria? ¿Qué será? Esto se discute, por supuesto, pero básicamente si es que nos tenemos que poner de acuerdo en algo, se discute la cuestión fáctica, pero ¿cuál es, en materia sanitaria, podemos decir, el factor que nos permite, sin lugar a dudas, decir aquí hubo falta de servicio? ¿Alejarse de qué? ¿Y cuál es la conducta esperada en materia sanitaria? Muy bien, es la Lex Artis, ciertamente, ¿no? Es la Lex Artis, es decir, entonces si usted va y el médico en cuestión se aleja de la Lex Artis, ahí tenemos sin duda un espacio para alegar la falta de servicio. Esas son cuestiones, entonces, rápidamente, no voy a profundizar mucho más en ella. Sigamos con las dos diapositivas siguientes para despachar los asuntos de fácil despacho. Luego, esta es como la frase sacramental que ustedes siempre van a escuchar, van a leer. Estoy seguro que en sus cursos de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, ya la conocieron. Es decir, ¿qué es la falta de servicio? Bueno, y ahí está en una, como digo, clásica frase sacramental, casi canónica, de nuestro derecho, que constituye el factor de atribución de la responsabilidad contractual del Estado y que se configura en tres hipótesis distintas. Uno, si la administración no actúa cuando debe hacerlo, si actúa tardíamente o si cuando lo hace mal o si funciona defectuosamente. Esas tres hipótesis, no actúa debiendo ser, actúa mal o actúa tarde, para hacer términos coloquiales,
son los factores clásicos o los fundamentos clásicos para configurar una falta de servicio. Y el siguiente es que, como toda responsabilidad extracontractual, debemos discutir en torno a tres argumentaciones. La primera es la existencia de falta de servicio por parte de un órgano del Estado, que lo vamos a ver. Luego, si hay daño, y finalmente la causalidad. Y esto lo aprendimos en civil, lo aprendimos en administrativo, lo aprendimos en general en los cursos de derecho, y esto está muy asentado en la... Con esto entonces tenemos los primeros temas para recordar de fácil despacho. Vamos ahora, salvo que haya alguna pregunta o comentario, a los viejos debates. Los viejos debates, ya lo dijo Sebastián, la configuración de la responsabilidad del Estado extracontractual ha sido principalmente dibujada, construida por los jueces y la doctrina. El legislador ha guardado un silencio regular en estas materias. Yo creo que le confunde. Yo creo que el legislador prefiere que en esto avance de mejor forma el juez y los profesores y profesoras de derecho. Por eso entonces, durante la Constitución del 25, ya bien lo decía Sebastián, la Constitución lo contemplaba norma expresa, y por ahí entonces es que nos apoyamos en el Código de Andrés Bello, en el Código Civil, para que nuestra doctrina durante el imperio de la Constitución del 25 pudiera encontrar una ventana para hacer valer la responsabilidad del Estado, diversos fallos, algunos ya los mencionó Sebastián, han ido construyendo esa idea. En los 70 se incorpora la idea de falta de servicio por primera vez, y para eso se toma principalmente del derecho francés, pero de un modo más criollo, y finalmente diversas leyes desde entonces así lo han ido incorporando, acompañadas ellas a la jurisprudencia, como digo, y el 38 inciso segundo, que sabemos no dice falta de servicio, pero se ha atendido a hablar aquel concepto con esa norma. De los debates viejos, y yo diría que ya completamente, nunca es bueno decir completamente, pero sí uno puede decir bastante superado, es la idea de la responsabilidad objetiva. Hay hoy día en la jurisprudencia una muy clara tendencia a considerar que la responsabilidad del Estado no es objetiva, es decir, no es suficiente probar la causalidad y el daño, sino que se requiere probar la falta de servicio, se requiere un criterio de reprochabilidad, se requiere una antijuridicidad, y es ahí donde está la falta de servicio, que debe probarse y junto con ello demostrarse la causalidad de esta comentario. Yo creo que ese es un tema pacífico, no creo que ese sea un tema, como insinuó Sebastián, que pueda resucitar en los próximos años, pero hemos visto otras resurrecciones que también nos sorprenden, por lo tanto uno nunca puede estar preparado para ello. Pero lo cierto es que la responsabilidad en esta materia uno debiera concluir que tenemos un acuerdo en que nos sostiene. O al menos a nivel jurisprudencial tenemos un acuerdo aquí. Luego hay un otro tema que yo califico como un debate viejo, es a qué órganos aplica la idea, el concepto, el factor de falta de servicio. Durante mucho tiempo se ha discutido a propósito del vínculo entre el artículo 42 y el artículo 2 de la ley de bases, que no sé si eso lo habrán visto ustedes, pero básicamente el artículo 42 es el que contempla el factor de la falta de servicio, pero la ley de bases establece que hay una serie de órganos de la administración a las cuales no le aplica ese artículo, y entre los cuales está ciertamente la Contraloría, el Banco Central, pero para los efectos de la responsabilidad contractual quizás los más importantes son las fuerzas de orden, donde hay bastante litigación, y también los gobiernos regionales, y a través de diversas interpretaciones jurisprudenciales, la jurisprudencia yo creo que pacíficamente ha llegado a la conclusión de que no obstante el artículo 42 no aplica a Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden, gobiernos regionales, Contraloría, etcétera, etcétera, de todos modos a estas instituciones, a estos órganos, el factor de responsabilidad es la falta de servicio. Y para ello utiliza una vuelta larga, digámoslo, así un poquito
que es recurrir al Código Civil, es decir, aplicar las reglas del derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, y aplicar principios de derecho público para sostener que al final el reproche, la culpa que se exige en el derecho civil, en el derecho público se llama falta de servicio y por lo tanto se despacha fácilmente ese tema. Creo también que hay ahí, ese es un debate viejo que ya no va a resucitar. Luego, un debate que es viejo, pero que tiene alguna complejidad mayor, es la idea de la falta personal. O sea, la falta de servicio y la relación con la falta personal. Sabemos que en el derecho chileno hay una acumulación de responsabilidades y sabemos tanto por las normas constitucionales como por las normas legales que los órganos de la administración del Estado pueden repetir contra el funcionario eventualmente, que es importante lo eventual, que fue aquel que incurrió en la falta o que generó el daño. Esto tiene algunos matices, por ejemplo, en responsabilidad sanitaria, ¿cuándo es que se puede recurrir contra el funcionario? Bueno, ahí establece que solo se puede repetir contra aquel funcionario que haya actuado con imprudencia temeraria o dolo. Entonces hay una norma especial en la ley 19.996, creo que dije, sobre 19.996, efectivamente, sobre el artículo 38, que protege al funcionario, al médico, de la posibilidad del Estado, que ha sido condenado por falta de servicio, de repetir contra él, porque solo puede hacerlo el Estado si es que prueba que este funcionario actuó con imprudencia temeraria o dolo. En el resto operaría la regla general. No obstante, por ejemplo, el profesor Pedro Pierri dice que la verdad es que si hay solo error no puede recurrirse y que solo debiera repetirse cuando hay extrema imprudencia, culpa grave o dolo. Yo quiero confesar que creo que esta discusión es más teórica que aplicada, es decir, al menos mi experiencia es que las normas que regulan la repetición, o más bien las normas que refieren, porque ni siquiera regulan, las normas que refieren a la responsabilidad del funcionario que causa el daño son normas dormidas. Son normas que es muy difícil activar por diversas razones procesales y también por diversas otras razones jurisprudenciales. Y por eso yo creo que son normas dormidas, en el sentido de que regularmente quien asume la responsabilidad por reparar el daño es el servicio, el Estado, sin que en realidad, no obstante estas continuas referencias a la posibilidad de repetir o a la responsabilidad del funcionario que causa el daño, sin que sea en realidad posible hacerlo. Creo que esto, como digo, son normas dormidas en cuanto a que pueden despertar, pero por diversas razones no lo han hecho. Sebastián planteó esta idea de que en el borrador de nueva Constitución se elimina esta disposición, o la disposición del 38 inciso segundo, en lo que estamos hablando ahora. Y puede ser que eso sea reflejo de lo que estoy diciendo. Yo la verdad es que no seguí en esta parte esa discusión, pero bueno, pudiera ser una cuestión que se discuta más en el tiempo si es que algo como esto llegara a aprobarse. Pero es importante que al menos ustedes sepan que a nivel jurisprudencial, no obstante estar ahí, se mete una ley Chile y están esas normas, no cabe ninguna duda, pero yo creo que son más bien cláusulas dormidas. Otra discusión sobre faltas de servicio y falta personal es una discusión también muy interesante vinculada con cuándo el Estado puede eximirse de responsabilidad invocando la falsa personal. Y ya es distinto de que hablemos de la repetición, sino que cuando el Estado puede decir, mire, la verdad es que aquí no hay falta de servicio porque lo que hubo fue falta personal de ese funcionario, fue falta personal de ese carabinero, fue falta personal. Y para esto la doctrina ha construido desde hace mucho tiempo, tomando el modelo francés, la idea de la separabilidad. Es decir,
si es que podemos separar la acción del funcionario de la acción del servicio, pues bien pudiéramos alegar falta personal. Si en cambio el funcionario y el servicio no podemos teóricamente o hipotéticamente separarlo, y entonces el funcionario utilizó las herramientas del servicio, el funcionario estaba en el ejercicio de sus funciones, el funcionario tenía todo aquello que el servicio pone a su disposición, pues bien, ahí no hay tal separabilidad. Todo esto, por cierto, sobre bases casuísticas. Sobre esto no podemos generar una regla ni una teoría, sino que es más bien sobre el casuismo de cada caso, cuando la acción de un agente público determinado en realidad compromete al servicio y cuando no lo compromete. Ahora, si es que el funcionario se encuentra vinculado al servicio porque comete el asfalto o el daño en el ejercicio de la función con ocasión de la misma, o con los medios proporcionados por el servicio, se suele decir, o sea, en el ejercicio de su función, con ocasión del ejercicio de su función o con los medios, pues bien, ahí no habría tal separabilidad. Yo vuelvo en este tema a decir que si bien es un viejo debate, en este tema yo también creo que es muy difícil, jurisprudencialmente, que el Estado pueda eximirse de su responsabilidad alegando falta personal. O al menos mi experiencia es que en general, los casos en donde se alega falta de servicio de algún órgano del Estado es muy complejo establecer esta separación, porque regularmente los funcionarios o están en el ejercicio de sus funciones o los actos que realizan son en ocasión del ejercicio de sus funciones o lo hacen con medios del servicio. Y por lo tanto, la probabilidad, o sea, más bien, el medio que tenemos para construir un sistema, o más bien, un caso en el cual podamos decir que el Estado se exime de la responsabilidad porque finalmente el único responsable es ese funcionario, son casos demasiado, a mi juicio, difíciles de mostrar. Siempre los profesores de Derecho Administrativo van a mencionar uno, van a decir, mire, este caso, pero en los hechos, digámoslo así, es más complejo. Por eso entonces, en estos tres temas viejos, la responsabilidad objetiva, a qué órgano se aplica, y la idea de falta de servicio y falta personal, yo creo que son temas o bien que ya están zanjados por la doctrina, por la jurisprudencia, o bien son temas que nosotros construimos sobre la base de cláusulas dormidas, y por lo tanto la verdad es que tampoco son grandes debates hoy cuando hablamos de esto. Pero pasemos a los temas, a los nuevos temas, que son nuevos, pero no es que sean nuevos, sino que son antiguos como el hilo negro. Lo que pasa es que siguen siendo temas tremendamente discutidos. Porque no es cierto que sea un nuevo debate preguntarse por cuál es el estándar de comportamiento exigible a la administración. Ese es el debate eterno cuando hablamos de falta de servicio. Lo que pasa es que cada año que pasa, o digámoslo, a medida que pasa el tiempo, el estándar de comportamiento exigible a la administración cambia. Y entonces tenemos nuevos desafíos al momento de enfrentarnos a estos temas. También quiero detenerme en las omisiones, en la falta de servicio en materia de catástrofes, que entre nosotros no son poco comunes. Y dos espacios, uno que me interesa más que otro, porque yo creo que está en este momento sufriendo un cambio jurisprudencial, que es la responsabilidad del Estado en materia penitenciaria. Yo creo que aquí hay, si uno mira una tendencia, en los últimos 5 años tenemos algunos cambios. La responsabilidad por daño en un accidente en carretera me parece interesante, pero si que llegamos lo podemos mencionar. Bueno, ¿cuál es el estándar de comportamiento exigible a la administración? ¿Cuál es el estándar de comportamiento que uno puede exigirle a la administración? Y si es que se aleja de ese estándar de comportamiento, podemos decir que hay falta de servicio. Entonces, si es que lo miramos en abstracto, la cosa no es tan difícil, porque tenemos que decir, bueno, cuáles son las obligaciones de ese servicio, cuáles son sus posibilidades de cumplirla, y luego debemos acreditar que la infracción de esos deberes, ¿cierto? Entonces, si es que lo pensamos en teoría, uno dice, bueno, ¿cuál es el estándar de comportamiento de alguien, de algo, de alguna institución? Y así construimos cuál es el deber que tiene la administración en este caso y cuál es la real posibilidad de cumplirla. ¿Cuál, digamos en otras palabras, es el servicio debido? ¿Qué es lo que se debe en ese momento? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque
la filosofía que hay detrás de la responsabilidad extracontractual es disuadir probables comportamientos inadecuados que generen daño. Y para disuadir esos probables comportamientos inadecuados que generen daño, yo tengo que fijarle un estándar que no genera daño. O un estándar que probablemente no genere daño. Y ahí en ese probablemente también se juega mucho hacia el futuro. Es decir, tengo que incentivar a esa institución, a ese servicio, a esa autoridad, a ese funcionario, etcétera, a que se comporte de acuerdo a un estándar de comportamiento adecuado, posible, razonable, que todos estimamos correcto. No puedo pedirle mucho más, porque eso sería completamente injusto, y tampoco puedo pedirle mucho menos, porque aquello también sería completamente poco razonable e injusto. Bueno, ¿y cómo es que se determinan las obligaciones de ese servicio? ¿Cómo es que yo respondo a la pregunta de cuál es el servicio debido, el estándar debido? Y para ello tengo que recurrir primeramente a la ley, ¿no? Pero la verdad es que las leyes electorales ayudan mucho, porque la ley lo que hacen son enumerar atribuciones, enumerar funciones, muchas de ellas genéricas, pero las leyes, al menos las antiguas, a veces yo leo el borrador de nueva constitución y pienso que el derecho está cambiando en eso, pero les faltan adjetivos, son más bien descriptivas y poco adjetivadas, y en consecuencia entonces no es tan sencillo construir un estándar de comportamiento debido sobre la base de la ley. Entonces ahí tengo que ir a una serie de otros aspectos. A ver si es que ponemos sobre la mesa, yo no me voy a parar para que la gente, pero si es que hacemos una lluvia de ideas, tanto los que estén por Zoom como aquí, sobre a qué recurrirían ustedes el día de mañana si fueran funcionarios para probar, o más bien, para argumentar el estándar debido, si no es solo la ley. Protocolos. Bonita palabra. ¿Qué más? Reglamento. Reglamentos. ¿Qué más? Ciertamente, en materia de salud hay bastante. ¿Cómo nosotros le llamamos a ver, hay más en principio? Yo cada día le tengo más a los principios. Peligros. Cada día le tengo más a los principios. Ya puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo yo llamo a eso que pudiéramos decir es la lex artis del servicio? Pero existe, ciertamente. Nada de eso existe. Usted va a donde el jefe de servicio y le dice, ¿cuál es la lex artis de tu cargo? Te va a mirar con una cara de completa locura. Pero bueno, hay una lex artis en el servicio. O hay una suerte de lex artis, es decir, un acuerdo implícito de qué es lo que es un servicio razonable y qué es lo que no es un servicio razonable, qué es lo debido y qué no es lo debido. Por eso a veces los protocolos nos ayudan más en materia de salud, las guías críticas. Yo los reglamentos tampoco creo que nos ayuden mucho a sacar conclusiones de esto, los principios los miro más de lejos por lo mismo. Pero ciertamente ahí está la pregunta. Entonces yo les quisiera preguntar ahora, ¿es determinante para la definición del servicio debido el presupuesto que tiene ese servicio? ¿Quién dice que sí, que levante la mano? ¿Quién dice que no, que levante la mano? Como nadie dice que no. Oye, pero ustedes son todos unos fiscalistas. Acá también coinciden medios económicos, condiciones particulares de cada servicio. Ya. Vamos con algunos de estos temas que se han discutido en esto. Es puras preguntas abiertas, no hay ningún mandamiento, ningún punto final, puros puntos seguidos. Entonces nadie crea que yo estoy diciendo que es el acuerdo entre nosotros, porque en esto la pelotera es feroz. Entonces, por ejemplo, partamos con lo que decía ahí alguno de las personas del chat. Las condiciones particulares de cada servicio. Entonces, la cuestión contextual es muy importante tener en consideración para argumentar
ya sea la falta de servicio o para cuestionar la falta de servicio, la cuestión contextual. ¿Y qué es la cuestión contextual? Es una serie de elementos propios del ejercicio del acto preciso que se somete a escrutinio y que eventualmente fue el causante del daño. Y eso tiene importancia en primer lugar porque la falta de servicio es una responsabilidad subjetiva, es decir, hay que buscar, si lo diríamos en términos civilistas, culpa, un reproche. Pero además porque la cuestión contextual nos permite comprender que no siempre es posible evitar todo daño. No siempre es posible evitar todo daño. Y aquí viene la cuestión del presupuesto. La cuestión del presupuesto tiene incidencia. Ciertamente tiene incidencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos recursos infinitos, como algunas personas creen que el Estado tiene, recursos infinitos, claro, nunca pudiera, o sea, siempre pudiera evitarse todo daño. Es decir, cada uno de nosotros podría ir, voy a ponerlo en palabras de Enrique Barros mejor en su libro clásico sobre esta materia. Él dice lo siguiente, dice, mire, la verdad es que si es que tuviéramos recursos infinitos, claro, las carreteras podrían ser de 4 pistas, y en vez de tener curvas tendríamos túneles, tendríamos un sistema de semáforos inteligentes, dice Enrique Barro, y cuando si tenemos un sistema de semáforos inteligentes, la verdad es que habría menos accidentes, y si habría menos accidentes, probablemente habría menos muertos y daños. Pero no tenemos eso. Los recursos son finitos, los recursos del Estado también lo son. Y por eso entonces los deberes de cuidado de la administración tienen algún vínculo con la cuestión presupuestaria. Tienen algún vínculo con el contexto del ejercicio de la actividad en ese momento. Tienen, no se construye el deber de servicio en un laboratorio. Se construye en un caso específico, en una circunstancia. Ahora, eso tiene límites. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado argumentó en un caso muy complejo, en Coyhaique, en donde en los 90, un error en un hospital, lo que ocurrió fue que hubo un intercambio de recién nacidos, que solo se vino a saber por allá por el 2010. Ay, ya no quiero ver si a nosotros nos pasará una cosa, no es fácil. Es decir, cuando esos jóvenes tenían 20 y tantos, 10 y tantos, ya no lo recuerdo, supieron por diversas razones que sus padres no eran sus padres, sino que sus padres eran los que estaban ahí al lado, pero que así como en esa película que ustedes pueden ver recientemente de Penélope Cruz, ¿cómo se llama? Vidas paralelas, hubo un cambio de... Y entonces nosotros argumentamos, uno de nuestros argumentos es que la verdad es que para las condiciones del momento, en Coyhaique, en un hospital, en ese momento con un servicio de maternidad muy, digamos, básico, el reproche tenía que ser menor. Porque en la Corte no se cumple ese ¿y por qué? Porque la verdad es que, mire, el estándar de vida hoy día, ayer, mañana, en la prehistoria, no lo digo así, estoy exagerando, pero es que usted si tiene una guagua, bueno, pusiera en ley, ahí no se la caga. Bueno, a ver, la posición de los abogados no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, en este caso era un caso complejo. Es decir, para salir de lo anecdótico, tenemos que construir el estándar de servicio debido, no en un laboratorio, pero tampoco, o también entender que hay un estándar que hay un estándar que hoy día puede ser distinto al de ayer, puede ser distinto al de mañana, pero que tiene ciertas cualidades que hacen de aquel servicio que se presta un servicio mínimo, razonable para el momento y el contexto en que se presta. Bien, sigamos. Omisiones. Bueno, la cuestión de las omisiones siempre
están dentro también de la configuración de las faltas de servicio. No cabe ninguna duda, yo no solo causo daño por acción, sino que también por comisión. Eso no requiere ninguna explicación mayor. Si la pregunta es ¿cuándo hay falta de servicio? Porque el servicio no se prestó, y ahí entonces la pregunta es ¿cuándo ese servicio debía haberse prestado? Y en esto hay mucha, pero mucha jurisprudencia y discusión. Y hay algunos criterios jurisprudenciales que nos sirven para intentar resolver esta pregunta. El primero es si es que aquello que no se ejecutó fue por negligencia o no. Es decir, si hay una negligencia en no haberlo ejecutado, si era una acción exigible o no, y entonces la omisión es fruto de esa negligencia. También, y aquí viene lo contextual, es decir, en la otra cara de la moneda, de lo que estábamos hablando recién, si es que aquello que se omitió era materialmente posible no omitirlo, es decir, hacerlo. Y esto es fácil decirlo, pero es bien difícil ponderar. ¿Era o no era fácilmente, o era materialmente posible evitar esa conducta o hacer aquello que, visto con el diario del domingo, era evidente que había que hacer, pero que en ese día no teníamos entera seguridad de que debía hacerse? Por ejemplo, ¿esto se transmite en streaming? ¿No? Sí, pero queda en disposición de ¿cómo te queda? Tienen ustedes los derechos de autor. ¿Está grabado o no? ¿Está grabado? Se está grabando, pero quedan ustedes los derechos de autor posteriores. Bueno, no, entonces voy a decirlo de la siguiente forma. Lo borramos. No. Ponemos mute. Si no ponemos mute. No, la pregunta sería la siguiente, para decirlo así. ¿Es responsable el Estado cuando recibe en una comisaría se recibe una carta de amenaza de que va a haber una acción violenta en algunos días? Y entonces Carabineros envía fuerzas para adelantarse a aquella eventual acción violenta, pero envía fuerzas disuasivas. Y resulta que la acción violenta se produce, y se produce violentamente al punto de causar intenso daño a los carabineros ahí involucrados, que si tal vez hubieran ido con armamento más pesado, no digamos así, pero armamento, si hubiera ido con mayor seguridad de que lo que se venía era aquello que se decía que se iba a venir, hubiera podido evitar algunos de esos daños. Pero la verdad es que al leer la carta se ponderó y dijo, bueno, veamos, mande a un par de carabineros, y omitió ahí el Estado su deber de cuidado. No me ayude tanto. Bueno, esas son las discusiones que hoy día muchas veces están. Porque ¿cuántas cartas de amenaza recibe el Estado, carabineros, al día? ¿Cuántas llamadas falsas? ¿Cómo ponderar aquellas que tiene que enviar o no tiene que enviar la fuerza policial? ¿Y cómo ponderar que lo que tiene que enviar no es solo la fuerza policial, sino que además un conjunto de policías súper preparados? Porque lo que se viene es fuerte. Es fácil, ¿no? Pues bien, ese tipo de preguntas hay algunos criterios que nos sirven para intentar resolverla. Claramente ahí yo diría, pueden discreparlo, no hay negligencia en la omisión, en dejar de hacer. ¿Era materialmente posible entonces vestir a esos funcionarios policiales de la forma? Bueno, tal vez. Carabineros dispone de ese tipo de defensa. ¿Era razonable? Bueno, ese tipo de preguntas están regularmente sobre la mesa cuando se habla de omisiones por falta de servicio. Luego, hay más. ¿Cuáles son las posibilidades reales de reacción de los órganos administrativos ante la situación? ¿Cuáles son las posibilidades reales de reacción?
¿Está el Estado en una posición de garante en la materia en la cual, o en el espacio, en el área en que se está desarrollando esa actividad y que se alega luego omisión? Muchas veces al Estado se demanda al Estado porque no fiscalizó. Bueno, ¿qué significa no fiscalizó? Si es que el Estado eventualmente no debía fiscalizar esa área. ¿Estaba en una posición de garante el Estado en esa área específica en la que se produjo el daño? Y si lo estaba, ¿realizó labores de fiscalización suficientes, mínimas, adecuadas? Fíjense, todas esas preguntas nos conducen a criterios más abstractos que podrían llevarnos a respuestas más concretas. Posición de garante del Estado, falta de fiscalización, posibilidades reales de redacción, ¿era materialmente o no posible desarrollar la actividad que hoy día se alega omisión? ¿Hubo o no hubo negligencia en aquella omisión? ¿Cuál es el cóctel, el tutti frutti que nos va a permitir resolver el caso concreto? Bueno, eso dependerá mucho de las circunstancias fácticas. Pero como ven ahí, ese es otro tema sumamente presente hoy, y lo vamos a ver cuando hablemos de temas polémicos con mucho más claridad. Falta de servicio en catástrofes, bueno, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Ustedes saben que el Estado ha perdido gran parte de los juicios por el terremoto del 2010. Por diversas razones, hay ahí todo un acervo jurisprudencial en donde se ha señalado que el Estado fue responsable, que hubo falta de servicio. Y entonces, en algunos casos, sobre todo los más dramáticos, son aquellos de las personas que estaban en Isla Orrego. Recordarán ustedes, Isla Orrego, que a los 20 minutos del terremoto vino la ola. Isla Orrego es una isla que queda en construcción, ¿cierto? Y que no está conectada a tierra. Por lo tanto, para cruzar a Isla Orrego hay que cruzar en bote, y a las 11, ¿a qué hora fue? A las 2 de la mañana, que fue el terremoto, no había ningún. Hay mucha gente. Esos son dramas que estoy seguro cada uno de nosotros siente intensamente. La pregunta es si el Estado podía hacer algo. La primera pregunta es si el terremoto es o no fuerza mayor. Porque las Cortes consideraron que no. No obstante, a nosotros, típicamente, en nuestro curso de Derecho Civil, cuando nos ponen ejemplos de casos de fuerza mayor, dicen terremoto. Pero las cosas son distintas como la una a la otra. Y luego, entonces, la defensa del Consejo de Defensa del Estado era, oiga, la ola llegó 30 minutos o 20 minutos después del terremoto. ¿Era materialmente posible que el Estado, o que un órgano del Estado, pudiera haber evacuado a esas personas que estaban ahí en 20 minutos, sin poner en riesgo la vida de los funcionarios, en fin, todo lo que ustedes imaginan? Y eso no fue persuasivo para los jueces, que de todos modos condenaron al Estado en esos casos y también en otros casos de daños por falta de fiscalización, por permisos de construcción, en fin, una serie de otros daños que causó en la zona del terremoto del 2010. Y entonces, esta idea de la falta de servicio en catástrofes con la jurisprudencia de la Corte Suprema para estos casos da cuenta de un cierto cambio jurisprudencial que nos lleva a sostener que incluso en situaciones tan únicas, especiales, como los terremotos, como los tsunamis, el Estado puede responder, sea porque la ONEMI, el CHOA no informaron que venía un tsunami, no alertaban a las personas ex ante que estaban ahí, que esa era zona de riesgo, en fin, todo lo que cada uno de nosotros pueda imaginar. No sirvió de argumento el sostener que la respuesta estatal frente a desastres naturales es siempre limitada, precisamente porque son desastres naturales. Tampoco sirvió la respuesta o el argumento de decir, oiga, nosotros no podemos evitar todos los riesgos.
riesgos. El Estado no puede evitar todos los riesgos porque los recursos son finitos y no infinitos. Porque eso implicaría extraer recursos de otras necesidades públicas. Es decir, es cierto, quizás la ONEMI pudo haber tenido justo en ese instante en la isla Orrego una lancha para 300 personas que hubiera evacuado a esas personas, pero eso implica una decisión de política pública que significa financiar aquello y dejar de financiar esto. Pero eso no sirvió como argumento. Que el terremoto sea fuerza mayor y por lo tanto rompa la causalidad tampoco es ahí un argumento suficiente. Sirvió, por ejemplo, se hizo gran caudal de una serie de cuestiones como las declaraciones de la presidenta Bachelet en la ONEMI sobre el tsunami, como la falta de preparación del CHOA en ese momento para un tsunami, en fin. Y eso fue lo que ponderó con mucha más fuerza los tribunales. Y por último, en los nuevos debates, la responsabilidad del Estado en materia penitenciaria. Aquí también hay muchos temas complejos, porque en primer lugar nos insertamos dentro de un área donde la relación entre el Estado y aquella persona privada de libertad es una relación de aquellas que se denominan de sucesión especial. Es decir, el privado de libertad está bajo la custodia del Estado y por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad más intensa en su cuidado, precisamente porque está bajo su custodia. Algo similar ocurre en derecho civil respecto a los estudiantes sobre sus alumnos y aquí tantos otros como recordarán ustedes de los cursos de derecho civil. Pero el derecho comparado y también el derecho chileno durante mucho, no tanto el derecho, sino que la jurisprudencia han sostenido que en estos contextos especiales, como sería el contexto de los presos, de los privados de libertad, no puede aplicarse reglas generales de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, se tratan de contextos especiales, si bien hay una sucesión especial, también es cierto que el contexto de quiénes están ahí y cómo se encuentran y por qué están ahí, es un contexto que nos impide juzgar sobre la base de criterios tradicionales este tipo de daños que puedan producir. Porque, bueno, hay ahí ambientes mucho más violentos, donde es muy complejo evitar esa violencia, donde a veces por razones buenas no, nunca buenas, pero por razones peores o de cualquier tipo, seamos mejor más simples, hay un intenso hacinamiento. Es decir, es un contexto muy especial que nos debiera llevar, se ha argumentado, a que solo se responsabilice al Estado por faltas realmente graves, pero no por otras en las cuales la posibilidad de evitarlas era muy compleja o era materialmente muy difícil. También se ha argumentado que en el caso de los privados de libertad debe conjugarse el deber de vigilancia de la administración con la intimidad de los presos. Es decir, obviamente, quizás, si es que hubiera un gendarme en cada celda, se evitarían una serie de conductas delictuales que a lo mejor generan daño. O si es que hubiera una cámara, mejor digámoslo así, en cada celda y en cada espacio, incluso en los baños de un penal, de un recinto carcelario, se pudieran evitar o disuadir este tipo de comportamiento. Y por eso entonces se dice tenemos que conjugar ambos bienes jurídicos, que es la protección de la seguridad de quienes están bajo mi protección, dice el Estado, pero también que esas personas bajo protección tienen ámbitos de privacidad en los cuales nosotros, el Estado no puede, y de intimidad no puede invadir. Bueno, esta es una gran discusión. De hecho, recientemente en la Universidad de Chile se difundió una tesis sobre responsabilidad del Estado en materia penitenciaria,
y es un tema no solo en Chile, ustedes imaginarán, sino que en el mundo de intensa discusión. La jurisprudencia en Chile hasta hace algún tiempo había regularmente favorecido al Estado en cuanto a que, salvo negligencias mayúsculas o daños muy intensos, digámoslo así, el Estado podía, si es que demostraba que había intentado hacer todo lo posible para evitar, normalmente, eso es lo terrible, la lesión, muchas veces la muerte de algún recluso por riñas, entonces la jurisprudencia o la sentencia decían no hay falta de servicio, porque se hizo todo, hay una cámara. Hoy día yo tengo la impresión de que esa jurisprudencia está cambiando y no digo acercándonos hacia una responsabilidad objetiva, eso no lo diría, pero sí acercándonos hacia una especial atención a este tipo de actos en los cuales, sea por riñas o por cualquier otra razón, se produce una muerte al interior de un penal. Incluso, un caso que recuerdo, a propósito de una riña muy difícil de evitar, es decir, la muerte, según está filmada, se produjo en 10 segundos. En 10 segundos. Entonces, el argumento del Consejo Defensor del Estado era decir, era materialmente imposible evitarlo. Y entonces lo que se alega es que ahí hay una falta de una ausencia de relación causal por el hecho de un tercero. El Estado no es el responsable, sino que el responsable del daño es, bueno, el autor, que era otro preso. Puesto que en 10 segundos se produjo la riña y uno de los afectados resultó muerto. Bueno, en ese caso, aún en ese caso, en circunstancias tan especiales, la Corte condenó al Estado por, como les digo, falta de servicio. En consecuencia, lo que puede estar pasando es que en materia de responsabilidad penitenciaria nos estemos alejando de este estándar de gravedad, como decía yo, una falta de servicio grave, y nos estemos acercando a faltas de servicio más, digamos, regulares. Y si es que hay muerte, pues bien, la probabilidad de que haya habido falta de servicio es muy alta. Déjeme saltarme responsabilidad por daños en accidentes de carretera y tocar, que termina a las 5:10, tocar un par de temas más para ir finalizando. En materia de causalidad es muy importante también discutir la causalidad cuando se habla de falta de servicio. Yo no voy a detenerme mucho en esto, pero la causalidad, tenemos aquí algunas discusiones, algunas muy similares a las que uno tendría en cualquier discusión sobre responsabilidad extracontractual, es decir, qué es la causa, cuál es la causa directa, todo eso que ustedes probablemente han escuchado, pero no hay aquí factores muy diversos de discusión. Yo creo que y otro tema que también es interesante es la cuestión del daño. Porque ¿qué es lo que en materia de responsabilidad del Estado? Bueno, muchas veces se pide daño emergente, lucro cesante, y eso sigue las reglas habituales civiles. En general, el Estado es condenado al pago, cuando es condenado al pago del daño moral. El lucro cesante es muy excepcional. Es muy excepcional. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que fue a propósito de la caída del avión del CASA en Juan Fernández, allá por el 2013, y se ha condenado en algunos de los casos a el pago de lucro cesante por la falta del padre que murió. Se le paga, se indemnizó a los hijos, no solo por el daño moral, sino también a través de un cálculo del lucro cesante. Muy excepcional, muy discutible, pero como digo, no es una cuestión que se repita. El daño moral, en cambio, el daño moral es lo que regularmente se discute. Ustedes saben muy bien que el daño moral queda a discreción del juez, que pondera la prueba, que pondera el daño que se ha logrado probar. Y si es que hay alguna discusión en materia de daño moral, es, bueno, ¿qué es el daño moral? Que no es una discusión exclusivamente del derecho público, es una discusión de todo el derecho. Entonces algunos dicen, bueno, el daño moral es el precio del dolor. Eso típicamente se nos enseñaba durante tanto tiempo nuestros profesores de derecho civil, es decir, ponerle un precio al dolor. Pero otra aproximación que también creo yo es más pertinente
es que el daño moral es una indemnización satisfactoria. Es decir, nunca va a poder repararse el daño. Nunca va a ser posible compensar completamente el dolor. Nunca en los casos, o tantos casos como sabemos existen, es que se produce un daño, la verdad es que no es posible compensar completamente el dolor, y por eso entonces es mejor entender el daño moral como una indemnización que busca satisfacer en la mayor medida posible aquel dolor, pero no compensarlo completamente. Esa discusión sobre el daño, sobre lo que es el daño moral, bueno, es una discusión que depende mucho de la prueba, depende mucho de la jurisprudencia, depende mucho de los precedentes, de lo que se suele condenar en una corte en particular. En fin. Déjeme terminar. Hay otro tema interesante que es la indemnización de la pérdida de la chance, que también es una discusión hoy. Pero déjenme terminar con los temas más polémicos. Hoy día, es decir, litigación hoy, en esta materia. Lo primero es que sigue muy presente la litigación por violación a los derechos humanos en dictadura. No tanto, porque ya han sido indemnizados o hayan demandado víctimas, o más bien, digamos así, parientes de ejecutados o desaparecidos. Es decir, no tanto víctimas de informe Reitman, digámoslo así, sino que hoy día la litigación principal es víctimas de informe Vale, es decir, torturados y presos políticos. Y hay ahí una intensa litigación sobre la reparación para las víctimas de tortura en el gobierno militar entre el 73 y el 90, y que han sido reconocidas en el informe Vale. El Estado, el Consejo de Defensa del Estado ha argumentado que esas víctimas ya han sido reparadas. ¿Y cómo han sido reparadas? Por medio de las políticas de pensión de las víctimas Vale, es decir, todas ellas reciben mensualmente un monto, una pensión aprobada por el Congreso, una ley poco después de elaborado el informe Vale, que hoy día en promedio lleva a que todas las víctimas de informe Vale hayan recibido desde entonces aproximadamente entre 25 millones de pesos, 30 millones de pesos, 35 millones de pesos, dependiendo de una serie de características. Entonces nosotros probamos lo que han recibido desde la declaración del informe, pero las Cortes, sobre todo sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos, señalan que esas pensiones no son reparación, esas pensiones no indemnizan, sino que son más bien pensiones de gracia, no lo dicen así, pero digamos en resumen, y por lo tanto hay un deber de reparación, no hay en esto prescripción, no obstante no se trata de la acción penal, sino de la acción civil. No obstante, hay una declaración del Pleno de la Corte Suprema, una sentencia del Pleno de la Corte Suprema en 2013, en donde señaló que era prescriptible la acción civil, pero la cuarta sala, que en este es la que, no, es la segunda, perdón, la sala penal es la segunda sala es sostiene que hay imprescriptibilidad de las acciones civiles vinculadas con delitos de lesa humanidad, como sería la tortura, y en consecuencia este es un tema largo, no solo largo por lo antiguo, sino que también yo creo largo por lo que sigue hacia adelante. Tenemos también una creciente litigación en materia de violencia en, digo, la novena región, pero la verdad es lo que hoy día se denomina macrozona sur, también en la octava región. Y esa pasa principalmente por la violencia que diversos grupos más o menos armados ejercen sobre personas que viven ahí. Esa son noticias en desarrollo y no hemos llegado a la Suprema. Por algunos sí, hay que ser justo, viene más adelante algunos, pero todavía no, yo diría, no hay una jurisprudencia del todo asentada en esto. Esto es una historia que desafortunadamente, lo sabemos, no es necesario que yo lo explique, está exacerbándose,
y posiblemente haya aquí un espacio de mitigación mucho más intenso hacia el futuro. Hasta hace poco, en general, al Estado le iba bien en estos casos porque el Estado lograba mostrar que había hecho lo posible, pero que evitar el incendio de una casa, evitar otros actos violentos, no era materialmente posible en todas las circunstancias. Poco a poco, yo diría, esto está avanzando hacia, no digamos, una responsabilidad objetiva, pero sí está avanzando hacia una dificultad, ¿cómo digo? Una ponderación en la cual el daño pareciera ser suficiente para probar la falta. Pero, como digo, es todavía materia en desarrollo, con algunas sentencias favorables y otras sentencias. Los últimos dos temas son temas en los cuales la Corte Suprema no se ha pronunciado, al menos en sede de falta de servicio, que se puede haber pronunciado en sede de protección, pero es muy distinto, que son los saqueos, producto principalmente de la violencia del 18 de octubre y los meses posteriores, y también los daños con motivo del actual, tanto policial como militar, en el contexto del 18 de octubre, por ejemplo, daños oculares. Ambos son litigios que están en su mayoría en primera instancia, son litigios que llegarán en los próximos años a la Corte Suprema, y en donde el Estado, en el caso de los saqueos, lo que muestra es, en primer lugar, que hay una falta de servicio porque había previsibilidad o porque es imposible evitarlo, y que también hay una falta de relación causal por el hecho de tercero. Y en el caso del daño ocular, además se dice que en ocasiones se reconoce el daño, sobre todo si está probado por medio de videos o sumarios o qué sé yo, y en otros casos se dice que hay actuación conforme a los protocolos, y que el uso de las escopetas antidisturbios o ese tipo de armas antidisturbios está permitido por el derecho. Y al estar permitido por el derecho, incluso por los protocolos, su actuar no es completamente libre de un eventual daño. Y en consecuencia, incluso pudiendo haber causado daño, la acción fue conforme a derecho, se alega, puesto que había mucha violencia, era necesario utilizar esas escopetas antidisturbios, en el caso concreto, había había muchos disturbios. También a veces se alega falta de relación causal por el hecho de la víctima, es decir, ya no el hecho de un tercero, sino que el hecho de la víctima, y eso es que logra probarse que la víctima es la que estaba participando en esas acciones violentas. En otras ocasiones se alega falta de relación causal por el hecho de un tercero, es decir, que, por ejemplo, la verdad es que el daño no es producto del actuar policial, sino que de una piedra o de algún otro elemento que no sabemos exactamente cuál es en ese momento. O en última instancia también se alega en ocasiones exposición imprudente al daño. Es decir, en medio de una batahola entre carabineros y violentistas, muchas personas dicen, oye, yo iba pasando por ahí y resulta que me llegó unos perdigones. Y también eventualmente se alega ahí exposición imprudente al daño. Todo esto son defensas de parte, ténganlo en cuenta, en esto estoy hablando como parte, no hablando como, porque son casos en desarrollo. En estos casos son defensa de parte, ustedes pueden, por cierto, discrepar de esta parte, tener mucho más sintonía con la otra parte, pero lo cierto es que aquí hay hoy día temas, digo, polémicos o temas que se están debatiendo en tribunales sobre la responsabilidad del Estado. Quiero, ya que voy a dejar la presentación, dejo dos causas bastante recientes. Una, Luxinger-Mackay, a propósito de la muerte del matrimonio Luxinger de manos de una serie de personas que los atacaron y prendieron fuego a su vivienda y los mataron. El Estado lo condenaron por falta de servicio en este caso. No obstante, el Estado había
puesto a disposición de la familia Luxinger un contingente policial, pero en fin, no fue eso suficiente. Tampoco fue suficiente que hubiera estado probado que la muerte la causó las personas que fueron condenadas por ese crimen. Y también les dejo otro caso vinculado con un abigeato en la 9ª región. También se condenó al fisco. A mi juicio a mí me cuesta mucho más asumirlo, porque se dice que lo único que se hizo, en vez de ir a Temucuicú y entrar a Temucuicú y buscar a los animales que habían sido robados, solo se hizo una, ¿cómo se dice? Un planeo, o los carabineros lo que hicieron fueron observar desde la altura si estuvieran los animales, no los encontraron, entonces no entraron. Y igual condenaron al Estado por que debió haber ingresado a Temucuicú y haber buscado esos animales que decían que estaban ahí. Pues bien, son temas, ambas son sentencias, los otros son temas en desarrollo. Estoy seguro que hay muchos más, pero he querido en esta conferencia poder plantearles algunos debates nuevos, debates viejos y temas que vienen para el conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Y quedo atento, no sé si estoy para preguntas o ya muy tarde. Sí, sí, sí. Muchas gracias, profesor. Adelante, referencia a la sala, digamos. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. Usted habló que existen en materia de acción de repetición, falta los funcionarios después de una condena, normas dormidas. Por otro lado, también dijo que respecto al estándar de poder calificar y ponderar la falta de servicio, ha ido evolucionando en una ponderación más ligera de poder por parte de la Corte Suprema de ponderar y valorar y construir la falta de servicio en distintos procesos. Entonces, me parece que esa ecuación es muy peligrosa en el sentido de que se pierde fuerza a un incentivo, a tener normas de incentivo a que la conducta de los funcionarios puedan apegarse a poder construir prestaciones para las instituciones que eviten hechos constitutivos de falta de servicio. Entonces, mi pregunta es, si usted estima razonable que es momento de reflexionar si corresponde despertar esas normas que están dormidas, o bien le parece que eso no es pertinente y que podrían existir otras medidas que ayuden a que el actuar de las instituciones públicas se esfuerzan o existen por tomar o adoptar prestaciones de servicio y no que eviten las faltas de servicio. Muchas gracias. ¿Acumulamos preguntas? ¿Cuánto ir directo? Sí, demos 12 minutos. ¿A qué hora termina? Ya estamos yendo. Pero demos 10 minutos, creo. Pero si alguien tiene que partir, no parta nomás. No, seguimos hasta las 9. Acá, así que no se preocupen, ¿no? El café. Pero acumulemos algunas preguntas, se prefieren Perfecto. ustedes, y entonces contesto todas a la junta, si les parece. ¿Sí? Y algunas que están acá. Ya. Entonces, más preguntas aquí, yo contesto. Sí, si pudiera explicar o referirse, a ver si yo lo digo bien, al factor de imputación por falta de servicio y la inversión de la carga de la prueba. Que en definitiva le piden al Estado acreditar de que actuó diligentemente, y no al revés, que la víctima acredite que se incumplió la obligación de actuar. Un poco relacionado con la pregunta del primer compañero acá, relativa a la acción de repetición del Estado contra el funcionario. No obstante, esta prevención que me dice usted de que prácticamente sería una norma muerta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un sumario administrativo por medio y se sobresea a ese funcionario o termina
En definitiva, estableciendo si hay una responsabilidad, ¿cuál es la posibilidad de la administración de perseguir a ese funcionario? Conozco un par de sentencias de que ha pasado eso y pese a ello, la administración es que exige esta acción de repetición. ¿Cuál es el resultado? Rechazado. Más. ¿Queda una acá? Muy preciso en relación al criterio de imputación esto de la imprudencia temeraria. Todo, ¿no? Referente al término imprudencia temeraria que trata la ley 19.966, ¿cómo usted lo podría conceptualizar? Ok. Una de acá del público que está viendo. Una pregunta sobre responsabilidad del Estado por cambio climático. Hace un par de semanas se modificó la Ley General de Pesca disponiendo, entre otras, que las marejadas serán caso fortuito o fuerza mayor. Esta norma permitirá que los pescadores artesanales no pierdan el permiso por no uso voluntario. En tal sentido, podría sostenerse que el Estado no será responsable por los daños que genere el aumento del nivel del mar y el impacto dañoso de las olas en viviendas o sector productivo costero. Otro sistema de responsabilidad. Eso. Y alguna pregunta sobre el COVID y el cambio de protocolos por contingencias. Si tienen realmente el concepto de causas de COVID. ¿Estamos? Bien. Vamos con las dos preguntas de acción de repetición. Primero la más abstracta de cómo construir un sistema de responsabilidad que tenga bien alineados los intereses del servicio como institución y de los funcionarios de ese servicio. Esa básicamente es la pregunta que planteas tú. Yo creo que no es el que tenemos. Mi impresión es que no solo porque son cláusulas dormidas, sino que porque pienso que nuestro sistema de responsabilidad en su vínculo entre falta de servicio y falta personal es un sistema muy antiguo, que uno confía demasiado, o más bien, se construye principalmente sobre la idea de reparar el daño, cuando nosotros debiéramos intentar construir un sistema de responsabilidad que alinee incentivos de la institución y de los funcionarios de esa institución, no solamente sobre la base de la institución. Eso es como, eso es muy antiguo, eso no tiene mucho sentido. Entonces nosotros debiéramos, el derecho administrativo debiera dedicarle más reflexión a esta idea. Y yo pienso que hoy día hay un gran silencio. Yo no he estudiado lo que ocurre fuera, como para poder decirte, mira, podemos hacer un sistema escalonado de responsabilidad, en donde no todo finalmente termine en preguntar si es que hay que pagar o no. Hoy día al final es toda una cuestión de pago. Fíjate que hay una cosa interesante en la experiencia del Consejo de la Unidad de Mediación. Ustedes saben que el Consejo de Defensa del Estado tiene una unidad de mediación por precisamente la ley 19.996, que exige que para demandar al fisco, o a los servicios de salud, o a los hospitales, primero hay que pasar por una mediación obligatoria, ¿cierto? Eso. Pues bien, esa mediación obligatoria ha mostrado una cosa, que muchas de las personas que demandan, o más bien que sufren daño, llegan por una serie de daños, muertes, algunos de ellos, o sea, daños muy terribles, les basta una explicación. Es decir, la mediación se resuelve con una explicación. En donde llega el médico, la unidad de mediación sienta al equipo médico, sienta al demandante, a la víctima, como queramos llamarle, y entonces se le explica, mire, esto fue lo que pasó. Nosotros hicimos esto, no pudimos. O en otros casos terminan con unas disculpas públicas. Bueno, a unas disculpas del hospital. Entonces nosotros estamos demasiado capturados por la lógica, uno, del pago, y dos, de la reparación en dinero. Más bien, y de la responsabilidad de que el responsable lo es, si es que es responsable debe pagar. Yo creo que esa es una mirada que es muy importante. Entonces ahí esa es tarea
para seguir pensando. Yo creo que los dos ejemplos que conoces tú y otros que pueda conocer yo ratifican esta idea de cláusulas dormidas. Creo que los sumarios dialogan muy poco con la acción de repetición. Creo que hay, al menos casos que yo conozco, donde son ejemplos de libros, donde pudiera haber habido una acción de repetición exitosa, que por diversas razones, buenas o malas, no prospera. Y eso muestra que sea porque los tribunales consideran o tienden a pensar que el Estado puede pagar todo y que no es tan necesario, no hay razón alguna para repetir contra el funcionario, o por las razones que fueran, no hay un vínculo, un canal entre esos dos momentos. Sumario, acción de repetición. Al punto que la acción del fisco demandante en esta materia es... Esto, bueno, lo muteamos. no. Iba a decir otra cosa. Ya, pero en el fondo creo que hay ahí de nuevo, hay algo que mantiene muy lejos estas dos. Es muy interesante la pregunta sobre el factor de imputación, falta de servicio y la inversión de la carga de la prueba, porque yo creo, una hipótesis, yo creo que lo que nosotros estamos viendo en el razonamiento judicial es abandonando la responsabilidad objetiva, eso hace mucho rato, es decir, abandonando la lógica de que basta probar el daño y la causalidad para que haya una obligación de reparar, y estamos avanzando, mi impresión, en que probando el daño y una chance de probabilidad de causa, se invierte la carga de la prueba. En el fondo yo creo que nosotros, si es que hacemos un gran estudio de responsabilidad extracontractual del Estado, podemos encontrar momentos, y algún momento nunca lo fue, la verdad, pero pues ya simplifiquemos, algún momento puede haber sido la responsabilidad objetiva, no lo fue, pero simplifiquemos. Y otro momento yo creo que es, es el momento de la inversión de la carga de la prueba. Es decir, el demandante prueba el daño, prueba una chance de causalidad, y entonces el llamado a probar que no hubo falta de servicio, es el Estado. Es decir, con eso se invierte la causalidad. Entonces no es responsabilidad objetiva, no es. Pero si hay un cambio en los criterios básicos del derecho común respecto a la prueba. En el caso de responsabilidad en materia penitenciaria, yo creo que es bastante así. Ahora, en el caso médico es más interesante aún, porque, bueno, médica yo no guardo silencio, porque yo creo que, porque en médica la ley 19.996 tiene además otros factores de exclusión de la responsabilidad del Estado en casos de, por ejemplo, el conocimiento de la lex artis del momento. Hay cuestiones que hoy día sabemos que se combatían de tal forma y antes no. Ya, termino para que no se enfríe el café. Cambio climático, gran reflexión, no lo he pensado. Eso creo que es una litigación del mañana. Hay hace poco una charla en el Economist, en el podcast del Economist, que habla de la litigación en Europa, y la litigación en Europa es cambio climático. Entonces, grandes empresas están demandando al Estado, así como antes demandaron a las tabacaleras, hoy día demandan al Estado por cuestiones vinculadas con el cambio climático. A Chile eso no ha llegado, yo espero que no llegue, pero vaya. Y por último, COVID, sí tenemos demandas por COVID, tenemos mucha litigación en materia de recursos de protección, que ha sido en general exitosa. Las cortes suelen ser deferentes con la autoridad en las acciones cautelares, pero están empezando las demandas por responsabilidad del Estado en juicios ordinarios, más lentos, más largos, por diversas razones. Yo conozco algunas que tengo hoy día en mente, pero no me extrañaría que lleguen algunas otras más adelante. Yo en esto, sin embargo, creo que el Estado tiene las de ganar. No quiero decir en cuáles tenemos las de perder, porque eso no sería conveniente decirlo en público, pero en esta creo que tienen las de ganar, porque el COVID, bueno,
¿quién pudiera haber estado preparado para el COVID? La reacción fue materialmente razonable, fue sensata. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, no nos tenían por qué encerrar 6 meses o por lo que fuere. Está bien, pero hoy día es fácil decirlo, en fin. Pero nunca sabe, probablemente cuando me inviten a este mismo curso por allá por el 2032 podremos conversarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a quienes estaban conectados. Trataron de leer la mayor cantidad de preguntas. Y damos por finalizada esta actividad. Los alumnos volveremos, los profesores volvemos en la segunda pausa. Así que muchas gracias a todos.